Buenos días. Continuamos estudiando el libro de Hechos. Hemos estado en el capítulo 5, en donde Juan, Pedro, apóstoles, han sido encarcelados por causa de haber sanado a un hombre cojo de nacimiento, por estar predicando y enseñando acerca de Jesucristo, de su crucifixión, de su resurrección. Ellos han sido apresados, han sido amenazados, y en lugar de detenerse, vimos que ellos junto a la iglesia se levantaron en oración. No se vinieron quejando ni reclamándole a Dios, sino que más bien vinieron delante del Señor en oración para pedir de nuevo, valentía y confianza para continuar predicando acerca del Evangelio de Jesús. Y su oración fue contestada, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo descendió sobre ellos, los llenó nuevamente y ellos continuaron enseñando y predicando la palabra de Dios. Y juntamente con esto Dios continuó haciendo milagros y sanidades en medio del pueblo. Así que ellos van a continuar de nuevo hablando acerca de la palabra del Señor, porque la iglesia no se va a detener a pesar de las amenazas de los líderes religiosos. Ellos van a continuar juntos, unidos en un mismo espíritu, dando testimonio al pueblo acerca de la obra de Dios en sus vidas. Ahora, en este capítulo, Pedro y Juan van a ser encarcelados nuevamente por las mismas razones, por estar enseñando al pueblo acerca de la doctrina de la salvación en Jesús. Entonces van a ser apresados, pero esta vez no van a durar mucho encarcelados, porque Dios va a intervenir y enviará a darles libertad para que continúen con la misión que tienen, con la misión que les ha sido encomendada. Y con esto, a través de este capítulo, vamos a ver cómo los apóstoles y cómo la iglesia no se va a detener de enseñar y predicar acerca de Jesucristo. Y veremos también que tanto en este tiempo como en nuestros tiempos, en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, siempre habrá oposición, siempre habrá quienes se levanten para tratar de estorbar la obra de Dios en nuestras vidas y la obra de Dios en nuestras ciudades. Así que es algo en lo que tenemos que tomarlo con seriedad, ¿sí? Pero que no tenemos que verlo como algo extraño, sino como algo común, porque este mundo de pecado no concibe la palabra de Dios como algo que pueda adquirir, como algo que pueda ser bienvenido, porque confronta su pecado, confronta su realidad. Así que después del desafortunado suceso con Ananías y Zafira, en donde lastimosamente tuvieron que ser enterrados, los apóstoles continuaron con la misión. Vamos a continuar entonces en versículo 12 del capítulo 5. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unidos en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Anteriormente, la iglesia levantó una oración de clamor al Señor, pidiendo por de nuevo valentía, confianza para continuar enseñando y predicando el Evangelio. Eso fue respondido con el derramamiento del Espíritu Santo, y esta es la evidencia. Ellos continuaron la misión de predicar, de enseñar al pueblo acerca de la verdad de salvación, continuaron siendo instrumentos de Dios para traer sanidad
a todos aquellos que estaban enfermos y atormentados. Pero algo que también continuó, lo podemos ver en el versículo 13, al final del versículo 12, es que todos continuaban en unanimidad, congregándose, no solamente en el templo, sino también en las casas. Continuaron estando juntos, unidos. Y esto iba a traer un impacto en el pueblo, porque no solamente fue a través de su testimonio, sino también de lo sucedido posiblemente con Ananías y Zafira, que muchos prefirieron no juntarse, diciéndoles, bueno, sí, que el Señor los bendiga, sí, que Dios los bendiga, pero hasta ahí. Pero no querían ser parte de la iglesia, no querían ser seguidores de Cristo, posiblemente porque vieron la seriedad de lo que esto significaba. ¿Sabe? Y muchas veces podemos ver esta misma actitud en muchas personas que sí, tal vez nos tienen en gran estima y ven lo que Dios ha hecho en nosotros, Dios ha hecho a través de su iglesia, y pueden recibir sus bendiciones y todo lo demás, pero saben que aman más sus propias vidas que el entregar su vida a Cristo. Prefieren amar lo suyo propio antes que entregar completamente sus vidas a Cristo, porque aman más sus propias vidas que lo que Cristo puede hacer en ellos. Entonces se mantienen al margen. Sí, alabando a la iglesia, wow, la obra de la iglesia, sí, cómo están bendiciendo, cómo están ayudando las obras, etc. Pero ellos mismos prefieren mantenerse en al margen porque no están dispuestos a entregar sus corazones al Señor. Es la actitud que muchas veces vemos. Y sabe, esta actitud lastimosamente también la vemos dentro de la iglesia, en donde muchos creyentes se conforman con el simple hecho de su salvación, pero no están dispuestos a dar su vida completamente, cada área de su corazón y de su vida en general, al Señor. Y prefieren mantenerse al margen. Prefieren mantenerse solamente a nivel congregacional, venir los domingos y ya. Pero lo que vemos acá es que, y el ánimo esta mañana es que podamos entregar completamente, que reconozcamos y que podamos ver en dónde están nuestras vidas, examinar dónde están nuestros corazones y entonces completamente dar nuestras vidas al Señor, para su gloria, para su servicio. Y no estamos hablando de un servicio acá propiamente en el templo, sino de servirle a Él en el lugar en donde estemos, de ser testimonio de Él en el lugar en donde estemos. No solamente aparentar acá, sino también en cada lugar en donde estemos. Nuestras conversaciones, nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar, porque cada una de esas cosas va a reflejar a Cristo en nuestras vidas, para que en otros despierte esa hambre y esa sed de querer lo que también están viendo en cada uno de nosotros. El Señor puede actuar a través de esa manera. Para comprender que toda la obra es de Dios y no de los hombres, y que es el Señor quien trae convicción a los corazones por medio de su Espíritu, vemos que en el capítulo 14, a pesar de que habían unos de que completamente preferían no unirse a la iglesia, los alababan sí, pero nada más, los tenían en gran estima y nada más. Por otro lado, vemos que hay otros que sí están dispuestos completamente a rendir sus vidas a Cristo, porque es la mejor decisión que pueden tomar. En versículo 14 vemos que y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres, porque era el Señor haciendo la obra en cada uno de ellos. No era algo de los apóstoles nada más, sino que el Señor está usando a la iglesia, a toda la comunidad, para dar testimonio al pueblo.
Y dice, tanto así que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas, en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas traían a otros enfermos y atormentados, y todos eran sanados. Algo importante acá que podemos ver es que el Señor estaba en su voluntad dar sanidad a cada una de estas personas. Pero tenemos que poner atención en el versículo 15, donde nos habla acerca de que muchos de ellos querían, aunque sea que la sombra de Pedro cayera sobre ellos. Y no porque la sombra de Pedro tuviese algo mágico o fuera la que hiciera algún milagro o qué, sino porque la fe de muchos era que algo de Pedro quería que los tocara, no porque fuera Pedro, sino por el poder que actuaba a través de Pedro. Y podemos ilustrar esto de una mejor manera cuando en los evangelios tenemos a una mujer enferma con flujo de sangre, con la fe de que diciendo que si tan solo tocase el borde del manto de Jesús, ella podría ser sana. Y no porque el manto de Jesús fuese a sanarla, sino porque es el punto de referencia en donde ella está poniendo su fe en el poder de Jesús para que su milagro sea hecho. Y esto va unido con el poder divino, con la voluntad de Dios. Entonces, estas personas parece que tienen esa misma fe. No que Pedro fuese a sanarlo, no que su sombra, sino el poder que está actuando a través de él. Ahora, no nos dice que todos aquellos que fueron tocados por la sombra de Pedro fueron sanados. No lo sabemos. Pero el sentido de lo que está escribiendo Lucas acá es ese. La fe de estas personas era tal que querían ser tocados por algo que fuese relacionado con el poder divino que estaba actuando a través de los apóstoles. Pero igual todo era acerca de Cristo, todo era acerca del poder de Dios. Ahora, después de esto, parece que esto está perturbando nuevamente la tranquilidad de los líderes religiosos. Y esto va a traer un socollón para ellos nuevamente, porque está poniendo en peligro su influencia y su poder sobre el pueblo, y también está poniendo en peligro los beneficios que ellos obtenían por parte del Imperio Romano, al ver que su poder y dominio sobre el pueblo ya no era igual que el que tenían, por causa de la predicación de estos hombres y por causa de las obras que Dios estaba haciendo a través de ellos. Esto era lo que estaba sucediendo en este momento. Entonces, Pedro y Juan nuevamente van a ser encarcelados, pero vamos a ver cómo el Señor los va a librar. Y saben, lo que podemos aprender hasta este momento es que la obra del Señor siempre va a continuar su marcha. Y en medio de esto, en medio de su obra, en medio de su continuidad en nuestras vidas y a través de la iglesia, siempre se va a levantar oposición. Siempre va a haber algo que quiera estorbar la obra del Señor, que quiera pausar, que quiera callar nuestra voz. Pero por eso vamos a ver la reacción de los apóstoles después de haber sido encarcelados. Versículo 17 les dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos. Recordemos, los saduceos no creen en el mundo espiritual, no creen en ángeles, no creen que Jesús es el Mesías, no creen en la resurrección, no creen en los milagros. Y es lo que ellos están presenciando. Entonces, dice, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Y esta cárcel pública es donde están los peores malhechores en este momento. Y estaban a vista de todo el pueblo. Ahí fueron enviados los apóstoles.
que aunque no tenían una condena para ellos, no había una forma legal para imputarlos, los pusieron ahí y lo único que lograron fue pausar momentáneamente la obra que Dios estaba haciendo a través de ellos, su misión. Porque muchas veces eso es lo que va a ocasionar la oposición. Los enemigos del Evangelio no van a poder detenerla, no van a poder detenernos, no van a poder callarnos. Simplemente cuando se levantan con circunstancias y sus oposiciones, lo único que causan es una pausa momentánea de la difusión del Evangelio. Pero nada más, porque la voluntad del Señor es soberana y su obra continuará su marcha. Cueste lo que cueste y se levante contra lo que se levante. Él continuará, nada lo callará. Así que ellos son puestos en la cárcel pública, dice versículo 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Esto fue una obra del Señor, fue su intervención, fue uno de sus milagros en el libro de Hechos. Pero vemos que los apóstoles en este momento están siendo librados de la cárcel, de las circunstancias en las que están. Pero no siempre va a ser así, porque más adelante en la historia ellos van a ser asesinados, tanto en Jerusalén como en el extranjero, como en Roma. Todos van a sufrir la muerte. Pero para este momento ellos van a continuar en obediencia firme al Señor para continuar predicando y enseñando su evangelio. Ellos son librados de la circunstancia en la que está para poder ser testimonio de lo que el Señor les había encomendado, de predicar acerca de Él resucitado. Entonces, podemos ver que estas cosas siempre nos vamos a encontrar en el camino de la fe. Siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber opositores de la verdad de Cristo, pero siempre, lo único que van a poder causar en nuestras vidas es pausar, estorbar o tratar de buscar atemorizarnos, callar nuestras voces. Pero el Señor siempre nos va a librar con un propósito. Y su propósito no es de que nuestros cuerpos sean sanos, su propósito no es de que tengamos bienestar, su propósito es de que seamos testimonios vivos de su poder. Cuando el Señor obra, interviene de esta manera en nuestras vidas, es con un propósito. Y es de que podamos continuar nuestra misión como mensajeros de Cristo. Así que si usted hoy ha sido librado de una situación adversa, tanto a nivel de salud como a nivel de su bienestar de vida, sepa que ha sido con un propósito. Y ahora usted puede ver hacia atrás y ver el testimonio de la obra de Dios en su vida, porque hoy está aquí escuchando su palabra, escuchando este mensaje, y su entendimiento está siendo iluminado por el Espíritu Santo para comprender de que todo fue con un objetivo divino, y es de que usted sea mensajero, mensajera del poder de Cristo en una vida. Y de que así como Él lo ha hecho a través de usted, Él lo puede hacer también a través de otras personas. Gloria al Señor. Y esto para nuestro ánimo,
Debemos recordar de que esto no es ni nunca será una obra de los hombres. Todo es la obra del Señor. Y por eso es que el Señor nos libra. Por eso es que el Señor ha librado a estos hombres, a los apóstoles, de la cárcel. Porque debemos recordar también que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino más bien contra el reino de las tinieblas, que se opone a la verdad y a la luz de Cristo. Esto que se está levantando es el reino de las tinieblas, tratando de oponerse y poner en pausa la difusión del mensaje de salvación, tanto en aquel tiempo como en nuestro tiempo. Pero no nos desanimemos, porque siempre recordemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra el reino de las tinieblas. ¿Y cuál es la manera de contrarrestar esto entonces? La oración. ¿Cómo podemos permanecer firmes y constantes? ¿Cómo podemos resistir? En la oración, buscando la presencia del Señor, pero principalmente, como es obra de Dios, siendo llenos de su Espíritu Santo todos los días, porque Él es quien nos va a percibir de las cosas que van a acontecer. Él es quien prepara nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, para que esas cosas, adversidades, oposiciones, no nos tomen por sorpresa, sino que más bien seamos fortalecidos y alentados por Él, para poder ver desde la perspectiva de nuestro Señor. Por eso es que Él nos libra, por eso Él interviene en nuestras vidas en cada circunstancia. Versículo 19 dice que ellos son librados por un ángel del Señor, dice, abriendo las puertas de la cárcel, sacándolos. Ahora, todos los líderes religiosos, y nos dice aquí que es el concilio, nuevamente es el Sanedrín, pero no solamente ellos, sino que están convocando a todo el resto de ancianos de Israel. O sea, ahora es una multitud delante de los apóstoles que los están convocando para rendir cuentas. Ya no solamente son 70 personas que componían el Sanedrín, sino que ahora son más ancianos del pueblo de Israel. Ahora van a estar expuestos ante un mayor número de personas. Pero ellos, antes de que esto suceda, el Señor los libra e inmediatamente ellos están dispuestos a dar hasta el último momento de su vida por continuar obedientemente, cumpliendo la misión que tenían por delante. Y sabe, esta es la actitud que deberíamos de tener nosotros como creyentes. Obediencia inmediata. El Señor nos libra de una situación y comencemos de una vez en obediencia, Señor. Sé que esto tiene un propósito y es ser testimonio vivo de tu verdad, ser testimonio vivo de tu salvación, de tu poder, y enseñemos y compartamos acerca de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No callemos, porque ese es el propósito eterno. Seamos obedientes de manera inmediata, así como estos hombres lo han sido, que ellos están dispuestos a dar sus vidas como ofrendas vivas delante del Señor. Versículo 26 entonces, versículo 25, dice, pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, estos varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. O sea, ellos encontraron la cárcel todo bien, todo cerrado, los guardias en su lugar, pero los prisioneros no están donde ellos los dejaron la última vez. Y comienzan entonces a cuestionarse y a preguntarse en dónde irá a parar aquello, qué irá a pasar con esta gente. Los teníamos a un punto en donde ya los íbamos a eliminar, pero ahora, ¿en dónde están? Y en eso les llega la noticia. Están en el templo enseñando al pueblo lo que los sacerdotes y los fariseos tenían que haber estado haciendo, los apóstoles lo están haciendo, enseñándoles acerca de la verdad de salvación en Cristo Jesús.
Versículo 27, dice, cuando los trajeron, el 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de toda vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Nuevamente van a ser traídos, pero esta vez pacíficamente, con amabilidad, porque vemos nuevamente que los líderes religiosos están temiendo más al hombre que a Dios. Los apóstoles están no solamente a través de su predicación, sino que también con sus milagros enseñando al pueblo. Y si ellos son arrebatados violentamente, posiblemente el pueblo se va a levantar en contra del sumo sacerdote, en contra de las autoridades, y va a haber una revuelta. Así que ellos están temiendo más por la obra que Dios está haciendo a través de los apóstoles en el pueblo que a Dios mismo. Temen más al pueblo que a Dios. Lo más sencillo para ellos era reconocer las pruebas que tienen evidentes de la manifestación del poder de Dios, y ya, era más sencillo, pero sus corazones han sido endurecidos. Entonces los llaman, en versículo 18 comienza la interrogatoria, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Para ellos no es concebible ni tan siquiera mencionar el nombre de Jesús. ¿No les hemos prohibido que sigan enseñando en ese nombre? Y continúa, y esto es algo curioso, porque dice, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Quiere decir, y esto es testimonio, de que la gran comisión está en marcha y se está cumpliendo. Porque ahora toda Jerusalén ya ha sido envuelta de la doctrina de salvación, de la doctrina de Jesucristo. Y ellos lo están reconociendo. Eso es una buena señal. ¿Y sabe? Porque este era el cumplimiento de la gran comisión, de la tarea que tenían por delante los apóstoles. Y sabe, esta es la misma tarea que usted y yo continuamos teniendo el día de hoy. Esta es la misma tarea que la iglesia tiene el día de hoy. Que la doctrina del Evangelio de Jesús sea la que llene cada ciudad, cada pueblo y cada nación. Este es mi anhelo, que toda la ciudad de Liberia sea llena de la doctrina de salvación. Que sea difundida y que cada corazón pueda volver su vida al Señor completamente. Que suceda algo similar a esto. Y este debería ser nuestro anhelo. Pero ¿sabe cómo puede ser posible nada más? Siendo llenos del Espíritu Santo y predicando y enseñando a otros bajo la llenura de este Espíritu. No en nuestras fuerzas, sino a través del Señor. Ahora, el reclamo de los sacerdotes, del sumo sacerdote, dice, ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Vamos a ir un momento, Mateo capítulo 27. En Mateo capítulo 27, a partir del versículo 23, Pilato tiene a Jesús delante del pueblo, digamos lo que dice, y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino
sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, encabezado por los líderes religiosos, ¿qué fue lo que dijeron? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces, es curioso que ahora ellos estén quitándose el tiro. Quieran hacerse a un lado y quieran desmarcarse de la sangre de Jesús, de su crucifixión, de haberlo condenado a muerte. Cuando es contradictorio que ellos hayan liderado al pueblo para que esto fuese así, diciendo estas palabras textuales: que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, ellos están confundidos, ya no saben ni qué hacer con estos apóstoles. Ya no saben ni qué hacer con esta comunidad que cada vez crece y crece y crece cada vez más. Pero entonces Pedro comienza su defensa. Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Era obvio. La mayoría de ellos no creían en la resurrección, en la sanidad, no creían en el mundo espiritual, y esta es la evidencia que están viendo desde el hombre que fue sanado anteriormente, cuando lo tenían al frente, y sabiendo ellos que había sido cojo de nacimiento, siendo mayor de 40 años, ellos entendían que algo estaba sucediendo, pero esto, su orgullo y la dureza de su corazón, no los dejaba poder ver con claridad. Y algo importante acá es que Pedro no cambia su discurso. Es lo que es la verdad, y los confronta acerca de la obediencia, porque es un punto alto dentro del cristianismo, la obediencia a Cristo. Y no es que él esté siendo rebelde en contra de las autoridades, sino que ellos están comprometiendo su fe y su obediencia a Cristo. Y de igual manera nosotros. No es que tengamos que rebelarnos en contra de las autoridades de este mundo, de esta tierra, sino solamente cuando se ven atentados nuestra fe, cuando se ve atentada nuestra obediencia, nuestra devoción, nuestros principios y valores en contra de Cristo. Ahí debemos de abogar por el Tribunal Supremo de nuestro Señor Jesucristo, delante del trono de Dios, y obedecer a Él antes que nuestras autoridades, solamente en estas excepciones. Es increíble el denuedo que tienen estos hombres para enfrentarse a semejante multitud y hablar con tanta claridad. Es el Espíritu Santo llenándolos completamente. Ellos están dispuestos a darlo todo. Y esto está enfureciendo cada vez más a los líderes religiosos, a tal punto que los quieren matar. Pero, versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que habéis de hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada.
Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Estos hombres que se mencionan acá son revolucionarios que se levantaron al inicio del primer siglo, pero su revuelta fue principalmente enfocada a un nivel político, buscando la libertad del pueblo de Israel ante el dominio del Imperio Romano. Entonces, ellos asimilan que esta revuelta o este grupo, esta comunidad cristiana que se está levantando, tiene cierta similitud con estos hombres que no lograron nada, porque estaban luchando por sus propios intereses o por los intereses del pueblo de Israel. Pero lo que no se dan cuenta es que los apóstoles están levantándose en pos de Cristo para una conquista espiritual de toda la nación de Israel, difundiendo el evangelio de salvación. Versículo 38 dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Este hombre, Gamaliel, era el nieto de uno de los fundadores de las escuelas judías más prominentes de la época. Por eso es que era tan respetado. Y él fue el maestro directo de Saulo de Tarso, que más adelante vendría a ser Pablo, el apóstol Pablo. Entonces, esta es la referencia de este fariseo prominente en su época, y este es su consejo: esperar y ver los resultados. Básicamente, esperemos. Si esto es algo de los hombres, al igual que aquellos que se han levantado, pronto se va a dispersar, pronto desaparecerá. Pero probablemente hasta el día de hoy seguirían esperando a que eso sucediera. Posiblemente muchos de los líderes religiosos desearon que fuese lo más pronto posible que la iglesia se dispersara, que acabara. Pero aquí estamos. La obra del Señor continúa y continuará, porque la iglesia continuará su marcha en pos de Cristo. Y este es nuestro testimonio, es nuestra confianza, que el Señor nos ha sostenido hasta acá como iglesia, desde el principio después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Desde el principio de la iglesia nos ha continuado sosteniendo, y sus promesas han sido evidentes en nuestras vidas. Y así que debemos de continuar, y ese es el ánimo, de continuar creyendo que el Señor es quien está haciendo la obra. Nosotros solamente somos instrumentos. Ahora, este hombre fariseo tenían todas las evidencias para creer, pero ellos decidieron esperar y ver resultados. Y muchas veces en nuestra actualidad vemos la misma actitud en el mundo. Están esperando que la iglesia sea destruida. ¿Por qué? Porque el mundo se opone al evangelio de salvación. El mundo se opone al evangelio de la verdad, porque confronta la libertad de su pecado. Lo ven ofensivo la palabra de Dios, porque confronta sus consecuencias, su pecado. Inquieta, les incomoda, les estorba escuchar acerca de la verdad de Cristo, y quieren ver solamente lo que quieren ver. Quieren libertad, libertinaje para realizar y caminar en su pecado. Por eso es que siempre va a haber oposición. Pero vemos, versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, el nombre de Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas
no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, la iglesia continúa. Nada pudo detener a la iglesia, nada pudo detener la obra de Cristo que Él ya ha comenzado y va a continuar. Y el Señor va a guiar a estos hombres para poner los cimientos sobre la cual la iglesia se va a mantener hasta el día de hoy y hasta que el Señor regrese por nosotros. Ese es nuestro ánimo. Ese es nuestro ánimo. Que continuemos nuestro camino de crecimiento y madurando en nuestra fe. Porque oposición y prueba siempre van a venir. No es nuevo. Siempre van a venir. Pero debemos estar listos, preparados. De nuevo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra el reino de las tinieblas. ¿Y cuál es la manera de estar listos y preparados? En oración, buscando cada día ser llenos del Espíritu Santo. Porque de nuevo, la oposición no va a dejar de existir hasta que el Señor regrese y implante su reino en su segunda venida. La oposición siempre va a levantarse, porque no tolera este mundo de pecado la verdad del Evangelio. Por eso la iglesia debe de perseverar y permanecer firme delante de la oposición. Debemos de permanecer constantes, perseverantes y resistir las acechanzas del enemigo. En oración y pidiendo el denuedo de su Espíritu para poder continuar enseñando y predicando la palabra de Dios. Ahora, la obra del Espíritu Santo en la iglesia es lo que ha impactado al pueblo, tanto en aquel momento como en nuestro tiempo hoy. Es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y como iglesia lo que va a impactar a los de afuera. Así que perseveremos y no cesemos de predicar la palabra de Dios, de enseñar y compartir a otros acerca del mensaje de salvación con nuestras palabras, pero también con la aplicación en nuestras vidas. Porque esto es lo que va a hablar a otros acerca de la verdad del Señor. Así que continuemos perseverando en la fe, en la oración, en la predicación y en la enseñanza. Porque esa es nuestra parte. Somos mensajeros y es lo que podemos hacer. Porque la otra parte, en los corazones, la obra la hará el Señor Jesucristo, tanto en los creyentes como en aquellos que aún no tienen a Cristo en sus vidas. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, por los testimonios que podemos ver, Señor, en tu palabra, acerca de cómo tú has levantado la obra de tu iglesia, cómo has levantado tú, Señor, la obra de salvación a través de los años y que hoy continuamos viendo los resultados de la obediencia de aquellos hombres que se mantuvieron firmes en la fe. Padre, y en esta mañana te pedimos ese mismo denuedo de tu Espíritu Santo, la llenura de tu Espíritu Santo, guiándonos, empoderando, Señor Jesús, nuestras palabras para que sea tu palabra en nuestra boca, las que sean, Señor Jesús, que lleguen a los corazones y a los oídos de toda persona. Y que tu evangelio, Señor, sea lo que llene cada rincón de nuestra ciudad, de nuestro barrio, de nuestra nación, Señor. Guíanos, por favor, por tu Espíritu Santo, a que tú seas quien sea glorificado en todo por medio de la predicación de tu palabra. Llénanos con tu Espíritu, inquiétanos, incomódanos, Señor, y ayúdanos, por favor, a ser obedientes de manera inmediata al llamado y a la gran comisión que tenemos como cuerpo de Cristo. Te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.